Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa. Muy buenos días, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. ¡Qué alegría encontrarnos otra vez en Aprendo en Casa! Una iniciativa del Ministerio de Educación. Te saluda tu profesora Carmen y nuevamente nos acompañan Lucía y Miguel. Hola, qué alegría darte una vez más la bienvenida. ¡Buen día! ¡Genial poder acompañarte! Nos sentimos muy entusiasmados de poder guiarte en el desarrollo de tu aprendizaje para el área de ciencia y tecnología. En este ¡Aprendo en Casa 2021! Actualmente, seguimos en la situación de pandemia y debemos continuar aplicando las medidas de bioseguridad, como el lavado constante de las manos, el uso de mascarillas y guardar nuestra distancia social si salimos a espacios públicos. Sí, lavarnos las manos por más de 20 segundos con agua y jabón. Ser perseverante en el uso de la mascarilla y guardar nuestra distancia social si salimos a espacios públicos. Además, para el desarrollo de las actividades, asegúrate de estar acompañada o acompañado de un familiar mayor o persona de tu confianza, quien también será tu apoyo en este proceso. Ten a la mano lapiceros y hojas de papel para tomar apuntes. Mejor si son de reuso. Los apuntes y trabajos que realices, irás archivándolos en tu portafolio. Y lo más importante es saber que tenemos la oportunidad de desarrollar al máximo nuestro potencial mental y socioemocional. Además, pongamos mucho entusiasmo, voluntad y perseverancia en cada uno de los programas. ¡Vamos a empezar! En este programa, vamos a continuar con la actividad denominada Argumentamos recomendaciones para el uso sostenible de los recursos naturales que están vinculados con las actividades productivas de mi comunidad. Repito. Hoy vamos a continuar con la actividad denominada Argumentamos recomendaciones para el uso sostenible de los recursos naturales que están vinculados con las actividades productivas de mi comunidad. ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Cuál es el propósito, Lucía? El propósito de esta actividad es argumentar científicamente recomendaciones sobre el uso sostenible de los recursos naturales, que están vinculados con las actividades productivas de la comunidad, como los emprendimientos. ¿Y cómo sabremos que hemos logrado nuestro propósito, Miguel? Lo sabremos al plantear recomendaciones basadas en evidencias con respaldo científico para el uso sostenible de los recursos naturales que están vinculados con las actividades productivas de mi comunidad. Explicaremos que las familias hacen uso de estos recursos para generar ingresos y que encuentran maneras de reemplazar el plástico por otros elementos que no contaminen el ambiente. Ahora te describiremos las actividades que desarrollarás en esta 10ª actividad. 1. Revisa los productos elaborados en los programas anteriores. Fíjate bien en las características que debe tener el tríptico que presentarás como producto final de toda la experiencia de aprendizaje. 2. Analiza una situación problemática y la pregunta que guiará la indagación. A partir de ella, formula una hipótesis. 3. Elabora tu plan con estrategias para responder la pregunta de indagación. 4.
Selecciona conceptos e ideas clave que te ayudarán a responder la pregunta de indagación y que aportarán al producto de la experiencia de aprendizaje. Recuerda siempre anotar las fuentes bibliográficas de referencia. Luego, analiza la información que has seleccionado para constatar que sea pertinente. 5. Plantea recomendaciones para hacer un uso sostenible de los recursos naturales que están vinculados con las actividades productivas de la comunidad y considera en estas recomendaciones el reemplazo del plástico por otros elementos que no contaminen el ambiente. ¡Vamos a comenzar! Es importante que en este programa revises todos los productos que vienes elaborando. Mira cómo estos van a ir aportando a la elaboración del producto de la experiencia de aprendizaje 2, que es un tríptico con recomendaciones para el desarrollo de emprendimientos que permitan enfrentar los problemas económicos de las familias. Todas estas recomendaciones deben ser elaboradas con base en principios democráticos, conocimientos económicos y científicos, saberes locales y ancestrales y tomando en cuenta el desarrollo sostenible. Ahora nos centraremos en el aporte que el área de ciencia y tecnología dará a este gran producto. Vamos a resolver algunas preguntas. Coge tu cuaderno o tus hojas y anótalas. ¿Qué es el desarrollo sostenible y por qué es importante? Repito. ¿Qué es el desarrollo sostenible y por qué es importante? Dialoga con un familiar sobre la pregunta. Muy bien, has respondido muy bien. En este programa responderemos a esta pregunta. ¿Qué recomendaciones podemos elaborar basadas en conocimientos científicos para utilizar de manera sostenible los recursos naturales de mi comunidad que están vinculados con las actividades productivas que generan ingresos a las familias? Anótalas en tu cuaderno porque debemos responderla al final del programa. Te la volvemos a repetir. ¿Qué recomendaciones podemos elaborar basadas en conocimientos científicos para utilizar de manera sostenible los recursos naturales de mi comunidad que están vinculados con las actividades productivas que generan ingresos a las familias? Vamos a empezar escuchando la situación problemática de la comunidad de Yadira. Yadira vive en la provincia de Huarochirí, en el departamento de Lima. Su familia y la comunidad se dedican al cultivo de manzanas y membrillos. Es una zona agrícola por excelencia. Algunas familias se dedican a la venta de sus cosechas y otras a la elaboración de mermeladas de membrillo y manzana, así como a la producción de vinagre de manzana. Las personas de la comunidad han notado que algunas familias están utilizando agroquímicos muy fuertes que se filtran en la tierra y en el agua. También han notado que el suelo ya no es el mismo, pues ha descendido la calidad y cantidad de las cosechas. Además, se han presentado casos de molestias estomacales. ¿Cuál es la problemática en la comunidad de Yadira? ¿Qué está pasando con los recursos naturales de la comunidad? ¿Qué es el desarrollo sostenible y cómo puede aplicarse en la comunidad de Yadira? ¿Qué acciones deberían realizar para mantener los recursos naturales de su comunidad? Plantea algunas ideas a modo de hipótesis y anótalas en tu cuaderno u hojas de reuso. ¿Qué otras preguntas más puedes formular? Anótalas también en tu cuaderno. Para saber si las respuestas o hipótesis planteadas son válidas y si explican la problemática, debemos consultar fuentes de información científica. Ahora, sobre desarrollo sostenible, vamos a escuchar una adaptación de información del Banco Mundial 2006, Díaz y Escárcega 2009, Franco 2011, Miller 2007 y la Organización de las Naciones Unidas 1987.
Escucha atentamente a Miguel y anota las ideas más importantes que te servirán para responder la pregunta de indagación. El desarrollo sostenible significa mejorar la calidad de vida de las personas, mientras se vive en los márgenes de capacidad de carga de ecosistemas sostenibles. Es decir, se genera un equilibrio entre los requerimientos de vida de la humanidad y los ecosistemas, asegurando el mantenimiento de los recursos en el tiempo. El desarrollo sostenible presenta 3 componentes básicos: el económico, el social y el ambiental. Nosotros nos centraremos en el componente ambiental y su problemática, que te mencionaremos a continuación y que necesita soluciones a corto plazo. Esta problemática es el aumento de la temperatura global, la extinción de especies, considerada como pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación de tierras. Dentro de esta problemática se encuentra la producción agropecuaria, donde los aumentos de la productividad agrícola han sido posibles por el uso de agroquímicos. Pero la intensificación sin criterios ambientales ha traído como consecuencia la degradación de suelos y el incremento de riesgos de contaminación de fuentes de agua, con fertilizantes, plaguicidas, partículas de suelo y residuos de procesos de poscosecha. Lucía, es decir, no se pueden utilizar indiscriminadamente los productos agroquímicos. Hay que considerar no contaminar los suelos ni las fuentes de agua. Pero en estos mismos documentos nos mencionan lo siguiente. Presta atención y sigue anotando lo más relevante. Para realizar una agricultura y desarrollo sostenible, hay que aportar de diferentes maneras al desarrollo sostenible. Por ejemplo, en lo social, si se producen alimentos nutritivos e inocuos a precios razonables, se generan empleos, se reducen los riesgos en la salud y la pobreza. Esto quiere decir que, al generar empleo, se están generando emprendimientos que contribuyen a la economía de las familias. ¡Genial! Sí, ¿no es grandioso poder realizar emprendimientos desde una agricultura y desarrollo sostenible? Y al mismo tiempo, estos emprendimientos generan empleos y contribuyen a la economía de las familias. Pero también en lo ambiental. Si se usan eficientemente los recursos renovables y no renovables, disminuyen las pérdidas de agroquímicos por percolación, volatilización y erosión. Se mantiene o mejora la calidad del suelo. Se minimiza el riesgo de contaminación de aguas y las emisiones de gases de invernadero a la atmósfera. Asimismo, hay que tomar en cuenta la práctica de la agroecología y agricultura orgánica, que se sustenta en principios ecológicos básicos para el estudio, diseño y manejo de agroecosistemas productivos y conservacionistas de los recursos naturales, culturalmente sensibles y social y económicamente viables. ¡Genial! Entonces, ¿cómo debemos practicar y cultivar de manera sostenible? Hay que practicar entonces la agroecología y la agricultura orgánica. Esto quiere decir que debemos utilizar plaguicidas que sean amigables con el ambiente y que no generen contaminación en los suelos y el agua. Todo ello se puede lograr a través de los emprendimientos que realicen las familias para contribuir a su economía. ¿Qué recomendaciones les darías a Yadira y a las personas de su comunidad para que solucionen el problema que tienen? Anótalas en tu cuaderno. Muy bien, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Has tenido alguna dificultad en la selección de ideas? ¿La has superado? ¿De qué manera? Recuerda anotar las fuentes bibliográficas. Es importante referirnos siempre a ellas cuando argumentemos nuestros trabajos. Para decir que una comunidad pone en práctica el desarrollo sostenible, deben cumplirse 3 componentes básicos, que son: el componente económico,
que busca el crecimiento económico que genere incremento en los ingresos. Por ejemplo, los cultivos que realizamos en la comunidad deben generar ingresos a las familias. El componente social, que involucra necesidades básicas humanas y equidad de oportunidades. Esto quiere decir que debe estar al alcance de todas las personas de la comunidad. El componente ambiental, que está referido al mantenimiento de la integridad del ambiente. Es decir, se deben utilizar los recursos naturales, pero sin causar su deterioro y extinción. Debemos consumirlos o utilizarlos responsablemente, sin dañar el equilibrio del ecosistema. Muy bien, chicas y chicos. Hasta aquí hemos revisado y comprendido información sobre lo que es el desarrollo sostenible, sus componentes básicos y algunas formas de ponerlo en práctica. Ahora, recordemos el programa 7. ¿Qué variedad de recursos naturales tienes en tu comunidad? ¿Cómo hacemos uso de la biodiversidad en nuestra vida cotidiana y en las actividades productivas? Asimismo, recordemos también el programa 3 sobre el uso de los plásticos. ¿Cuáles fueron las ideas que anotaste en tu organizador gráfico? ¡Vamos! Revisa el organizador gráfico que elaboraste en el programa 3 y los argumentos elaborados en el programa 7. Ahora, contesta lo siguiente. ¿Realizan prácticas de desarrollo sostenible en tu comunidad? ¿De qué manera cuidan los recursos naturales que tienen y que utilizan, tomando en cuenta los 3 componentes del desarrollo sostenible? ¿De qué manera cuidan el suelo, el agua y el aire? ¿Los plásticos están contaminando el suelo de tu comunidad? ¿Los plásticos se están utilizando en exceso en los emprendimientos de tu comunidad? ¿Cómo podemos reemplazar esos plásticos por algún material biodegradable? Escribe tus respuestas en tu cuaderno. Puedes preguntar al familiar que te acompaña. Ahora, con toda esta información comprendida y anotada con las referencias bibliográficas, dialoga con el familiar que te ha acompañado en todo este proceso y responde, en tu cuaderno u hoja de papel, la pregunta que guió nuestra indagación en este programa. ¿Qué recomendaciones podemos elaborar, basadas en conocimientos científicos, para utilizar de manera sostenible los recursos naturales de mi comunidad que están vinculados con las actividades productivas que generan ingresos a las familias? Vamos a darte un ejemplo, el de la señora Teresa, ¿recuerdas? La que tiene una chacra donde cultiva fresas y que por la pandemia vende las fresas desde su domicilio. Lo hace utilizando bandejas de Tecnopor y bolsas de plástico, pero esto no le proporciona muchos ingresos. Entonces, una de las recomendaciones para la señora Teresa podría ser que dentro del componente ambiental del desarrollo sostenible ponga en práctica la agroecología y agricultura orgánica en el cultivo de sus fresas, ya que es un cultivo económicamente viable. Además, que utilice plaguicidas y pesticidas ecológicos que impacten mínimamente en el suelo para no producir contaminación. Para la venta de fresas, que no utilice las bandejas y bolsas de plástico, pues sabemos que estos polímeros perjudican los ecosistemas y a los seres vivos que habitan en ellos. Además, demoran miles de años en degradarse. En su lugar, que utilice bolsas de papel reciclado, las cuales pueden ser elaboradas por la misma familia. Ahora, en tu cuaderno o hojas de reuso, elabora recomendaciones para utilizar de manera sostenible los recursos naturales de tu comunidad. Estas recomendaciones deben tener sustento en fuentes científicas. Puedes utilizar algunos libros que tengas a la mano y las fuentes expuestas en este programa. Estas recomendaciones te servirán para elaborar el producto final de la experiencia de aprendizaje, que es un tríptico. Conversa con tus familiares y agrega los aportes que te puedan brindar. Puedes consultar con los sabios o abuelos de la comunidad.
cuyos aportes son valiosos, ya que ellos conocen prácticas milenarias que siempre han sido amigables con el ambiente. Estimadas madres y estimados padres de familia, así como otros familiares que nos acompañan, gracias por el apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijas e hijos, sobre todo en esta situación de pandemia que atraviesa nuestro país. Les pedimos continuar con su apoyo, acondicionando un espacio de la casa para que realicen sus actividades escolares. También brindándoles tiempo para que escuchen el programa radial y cumplan con sus responsabilidades educativas. Verifiquen el cumplimiento de todas las actividades asignadas y que guarden sus productos en su portafolio. Realicen seguimiento al producto final. Tríptico con propuesta de alternativas de solución para afrontar los problemas económicos de la familia, considerando el diagnóstico y conocimientos económicos, argumentando con base en fuentes científicas, principios democráticos, saberes locales y el desarrollo sostenible. Muy bien, chicas y chicos, lo han hecho excelente. Nos reencontraremos en nuestro próximo programa, por esta misma emisora radial. ¡Chao! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado. El tema de hoy es: me cuido de no gritar, no insultar y no dañar con acciones, gestos o palabras. Quiero reflexionar contigo acerca de cómo identificar las formas de maltrato que pueden estar dándose en casa. Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre cómo se está dando el estado de emergencia en casa. Este puede estar generando malestar en cada uno de los miembros de la familia. Por ello, es importante reconocer a tiempo estas situaciones y malos tratos, previniendo así la violencia y encontrando alternativas de solución frente a la emergencia, asumiendo compromisos y responsabilidades entre todas y todos. Te cuido y respeto en tiempos difíciles. Una de las funciones básicas de la familia es el cuidado y el respeto entre todos sus miembros. Sin embargo, frente a esta cuarentena, pueden activarse temores, frustraciones y el no poder manejarlas adecuadamente puede influir negativamente al momento de relacionarnos con otras personas. Si bien es cierto nuestras familias no son perfectas, estas pueden haber ido reforzando patrones violentos que hemos naturalizado o que justificamos con frases como: todas las familias son así, así me criaron a mí, si me quieres me tienes que aguantar, y si te pego es porque te quiero, entre otras. Por ello, te invitamos a escuchar algunas prácticas muy sencillas que te pueden ayudar a controlar tus emociones, identificar las situaciones de violencia y mejorar la convivencia en la familia. Identifica tus emociones. En el transcurso de nuestras vidas, las diferentes experiencias nos muestran cómo reaccionamos frente a ellas. Y en esta cuarentena, debemos controlar nuestras emociones para no agredir, insultar, golpear a uno de los miembros de mi familia. Y para ello debo identificar mis emociones y buscar acciones como respirar profundo, contar hasta 10 y entender lo difícil que es no relacionarte con tus amistades, compañeros de escuela, entre otros. Pon el respeto por delante. Esta es una regla básica de la convivencia. No puedo pedir el respeto del otro si yo no respeto a los otros. Sin embargo, muchas veces pedimos que nos respeten con gritos, insultos o maltratos. Empecemos dando muestras de respeto, pidiendo disculpas si es necesario, enseñando a otros que no respondemos según nos tratan, sino según cómo quisiera que nos traten. ¿Qué hacer si estás en una situación de violencia? Debes tener en cuenta que si eres víctima de una situación de violencia, es importante no quedarse callado o callado. Busca a una persona de confianza para contarle y recibir orientación o protección. También puedes llamar a la línea gratuita 100 o escribir al chat 100 para denunciar que estás en una situación de violencia y ahí recibirás orientación y protección frente a ella. Si vives en una zona rural, puedes recurrir a las autoridades comunales, de MUNA o Policía Comunal para que te brinde protección frente a hechos de violencia. Rechacemos todas las formas de violencia
promoviendo el respeto y la escucha entre todos los miembros de la familia, que todo ello nos ayudará a ser mejores personas y ciudadanos más tolerantes y respetuosos entre nosotros. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. Por eso yo me quedo en casa. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.